cuando hablamos nosotros de vivir una vida agradable a Dios, una vida que tiene que agradar a Dios, uno de los temas más serios y muchas veces más olvidados no es tanto la fidelidad de Dios, porque la fidelidad de Dios la conocemos, ¿sí? Pero uno de los temas que a veces, pocas veces se tocan es la fidelidad a Dios de parte nuestra. Porque la fidelidad de Dios, no hay nada que decir. Pero ¿qué pasa de nuestra fidelidad a Dios? Que es lo importante. Y mire, iglesia, yo sé que usted no me va a dejar mentir. En un mundo donde las promesas se rompen con mucha facilidad, donde la palabra de la gente ya no vale lo que valía antes, porque es muy diferente, donde la gente vive con compromisos superficiales nada más que se rompen de un momentito a otro. Dios nos llama a algo distinto. Dios nos llama a ser fieles, a no tomar su nombre a la ligera. Porque en muchas ocasiones eso es lo que pasa. Tomamos el nombre de Dios a la ligera cuando nosotros demostramos que no somos fieles. Buscando en el diccionario en hebreo cuál es la palabra que se utiliza para fidelidad en la Biblia, encontré que la palabra hebrea que se utiliza para fidelidad se pronuncia emet y emuna, que significa firmeza, constancia, estabilidad y fidelidad confiable, ¿sí? Y bueno, esto no nos habla de cumplir solamente cuando las cosas son fáciles, sino de permanecer, de acuerdo a lo que dice el hebreo de fidelidad, no solamente cumplir con Dios cuando las cosas son fáciles, sino de permanecer aun cuando las cosas son difíciles, porque es ahí donde probamos nuestra fidelidad. Cuando todo está bien, orar, leer, venir a la iglesia, adorar a Dios, es la mar de tranquilo, ¿verdad? Y lo disfrutamos, y qué padre, yo quiero permanecer más tiempo en la alabanza y en la adoración, y voy a leer otro capítulo de la Biblia. Pero ¿qué tal cuando vienen los problemas? ¿Qué tal cuando nos empieza a llegar el agua al cuello? Aunque sabemos que tenemos que orar, no tenemos tiempo porque pues, estamos metidos en los problemas. La iglesia, pues tengo muchas broncas y no me da tiempo. Y hay muchas cosas que empezamos a hacer donde demostramos que no estamos siendo fieles. Porque como le decía, la fidelidad no se trata solamente de hacer las cosas que Dios nos pide cuando todo va bien, sino aún cuando las cosas están difíciles. Estar firmes cuando todo tiembla, ¿sí? Ser constantes cuando te das cuenta que otros abandonaron a Dios. Y todo esto incluye, escuche bien, nuestras palabras, nuestras promesas que yo sé que a veces nosotros hemos dicho, le hemos dado a Dios, ¿sí? Y las hemos hecho delante de Él. El hombre más sabio que ha existido, que es el rey Salomón, a quien se le atribuye el libro de Eclesiastés, inspirado por el Espíritu Santo, porque no ha sido de otra forma, él escribió las siguientes palabras, Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 7. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, fíjese bien, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia,
porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Este pasaje de la Escritura es muy fuerte. Y yo podría decir que este pasaje de la Escritura no son consejos de parte de Dios, son advertencias de parte de Dios para nuestra vida. Y es un pasaje muy fuerte, que a veces pues pasamos por alto, lo ignoramos, pero es un llamado a la fidelidad a Dios lo que está haciendo Salomón cuando escribe estas palabras. Un llamado a la fidelidad a Dios, yo podría decir en cada uno de los aspectos de nuestra vida, cuando se trata de lo que nosotros prometemos. Ahora, no se trata solamente de promesas o votos, como le queramos llamar, formales. Se trata de la manera en que nosotros vivimos, donde se demuestra la fidelidad a Dios. Porque cada vez que nosotros le decimos al Señor con emoción, le digo cuando las cosas están bien, sí Señor, yo te seguiré a donde quiera, yo iré a donde tú me mandes, yo haré lo que tú me pidas. Porque a veces emocionados somos capaces de decirle a Dios esas cosas, ¿verdad? Cuando el tiempo de la alabanza está padre, podemos caer de rodillas al piso y levantar nuestras manos y decirle, sí Señor, yo te amaré hasta la muerte, yo te seguiré, iré donde tú me quieras mandar. Y son palabras fuertes en nuestra vida, que salen de nuestra boca y que Dios escucha. Y que tenemos, de acuerdo a lo que nos dice Salomón, que cumplirlas. Y cuando no las cumplimos, entonces estamos demostrando que no somos fieles a Dios. Porque cuando abrimos la boca y hablamos, estamos haciendo declaraciones que tienen que ir acompañadas de acciones. No son palabras que se quedan al aire. No son palabras que le dices a tu amigo en una borrachera. ¿Sí? Son palabras que le estás diciendo al Dios Santo y que nosotros necesitamos cumplir. Porque si decimos que somos el pueblo de Dios, tenemos que hacernos una pregunta y decirnos, bueno, ¿verdaderamente estoy viviendo como el pueblo de Dios? Si decimos que amamos a Dios, ¿de verdad estamos demostrando obediencia a sus leyes, a sus mandamientos, a sus preceptos, a sus estatutos? Porque déjeme decirle algo, iglesia, la fidelidad a Dios no se mide por grandes gestos en la vida del cristiano. ¿Sí? La fidelidad a Dios no se mide por grandes gestos, sino por pequeñas decisiones diarias que nosotros debemos de tomar para caminar con fidelidad a Dios. ¿Sí? Por ejemplo, de la manera en que tratamos a los demás, de la manera en que tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, de la manera en que tratamos con respeto a nuestros profesores, de la manera en que tratamos a, no sé, a las personas que vienen a comprar algo si tenemos un negocio. Ahí se mide prácticamente en esas pequeñas acciones la fidelidad que le debemos a nuestro Dios. Porque es un llamado a caminar en integridad la fidelidad. No solamente son palabras, ¿sí? Porque creo que necesitamos ser fieles a Dios aun cuando nadie nos ve. Porque a veces cuando nos ven y vamos a recibir aprobación de la gente y vamos a poder recibir exaltación de la gente, pues es más padre y más fácil obedecer a Dios y serle fiel. Pero cuando nadie nos ve, cuando no vamos a recibir ningún aplauso, cuando no vamos a recibir ninguna ovación, es ahí donde nosotros necesitamos demostrar la fidelidad a nuestro Dios. ¿Sí? Y es que recuerde algo, y lo acabamos de ver en este texto. Dios no necesita de parte de nosotros promesas vacías. Es decir, Dios no necesita que nosotros le prometamos y que no cumplamos.
Lo que le prometemos a Dios, tenemos que cumplirle, porque si no le estamos ofreciendo promesas vacías. Y Dios no necesita de parte de nosotros promesas vacías. Lo que Él quiere es nuestro corazón. Él desea que nuestra fidelidad no solamente sea de labios, sino de vida. Como nos dice el libro de Proverbios, Proverbios 20, versículo 6. Dice, muchos proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y necesitamos ser personas de verdad, ¿sí? Ser fieles, vivir con base en lo que decimos que creemos. Esa es la fidelidad a Dios. Ahora, este mensaje, lo que vamos a ver en este mensaje, quiero que encontremos aquí la respuesta a estas preguntas que nos estamos haciendo y que explorando parte de este mensaje podamos discernir lo que significa la verdadera fidelidad a Dios. ¿Cómo la podemos expresar? E incluso que puede poner en peligro la fidelidad a nuestro Dios. Ahora, yo quiero aclararle algo. Este mensaje no es para condenar a nadie. Yo no quiero que usted salga condenado con lo que estamos viendo. Al contrario, quiero que todos, y me incluyo yo, salgamos animados con lo que vamos a oír. ¿Sí? No condenados, sino que salgamos animados de decir, yo necesito ser más fiel, Señor, y yo quiero ser más fiel contigo. ¿Sí? No que salgamos de aquí, ay, es que, híjole, me siento condenado porque no he podido ser fiel a Dios y ahora menos con este mensaje. No, no ese es el propósito del mensaje. No es para condenar a nadie, es para animarnos todos a ser más fieles a nuestro Dios. ¿Sí? Vamos a examinar nuestro caminar, vamos a evaluar nuestras palabras y nuestras intenciones, que esas son de las cosas importantes que tenemos que ver en este mensaje, porque en un tiempo, como les decía, donde todo parece ser negociable, hoy en día todo parece ser negociable, lo vemos en la política, lo vemos en todos lados, todo parece ser negociable, ¿sí? Y en un tiempo donde todo parece ser negociable, la fidelidad a Dios, iglesia, sigue siendo innegociable. O sea, la fidelidad a Dios no la podemos negociar. No es un arancel impuesto por Donald Trump a México donde vamos a ver qué cosas hacemos para que no nos cobren tanto. Eso es negociar. La fidelidad a Dios no la podemos negociar. Yo no le puedo decir a Dios, bueno, mira, sí voy a hacer estas cosas, pero tú haces las otras, Señor. Sí hago esto, pero tú haces esto más. Si tú me prometes hacer esto, yo te prometo hacer esto más. No, la fidelidad a Dios no es negociable. Lo que Dios dice, y sobre todo lo que nosotros le decimos a Dios, tenemos que cumplirlo si queremos ser fieles. O sea, no es negociable. Porque a veces eso hacemos en cuanto a la fidelidad a Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos dicho, mira, Señor, si tú me haces este milagro, yo te prometo que no voy a faltar en todo el año a la iglesia? Eso es estar negociando con Dios. La fidelidad a Dios no es negociable. Si tú me sanas, yo te prometo que voy a hacer tal cosa, Señor. Voy a leer la Biblia en un año 5 veces. Eso es estar negociando con Dios. La fidelidad a Dios no es negociable, iglesia. Necesitamos ser fieles y que Dios haga lo que Él quiera hacer. Mi fidelidad no puede depender de lo que yo quiera que Dios haga conmigo. Dios está esperando que así como es fiel Él, como lo vimos en ese himno, así espera Dios que nosotros seamos fieles con Él. No es negociable la fidelidad. ¿Sí? No es negociable la fidelidad. Ahora, necesitamos entender que Dios toma muy en serio todas nuestras palabras.
Porque muchos de los errores que nosotros cometemos como creyentes es que pensamos que nuestras palabras son solamente eso, palabras que se las lleva el viento. Ah, sí, Señor, te dije que iba a leer la Biblia, pero, híjole, es que estaba yo emocionado. A lo mejor ya hasta se te olvidó, Señor, ya. Y a veces pensamos que nuestras palabras son solamente eso, palabras, ¿sí? Pero en la Escritura vemos que Dios escucha. Dios recuerda todo lo que le decimos. Dios examina todo aquello que nosotros hemos hablado, y especialmente cuando lo decimos delante de Él. Entonces Dios está muy atento. Para Dios no son solamente palabras. Dios está escuchando lo que nosotros le decimos y toma muy en cuenta. Por eso el texto que acabamos de leer, ¿sí? Está diciendo ahí Salomón, ¿sabes qué? Si no vas a cumplir, mejor calladita tu boca porque te vas a convertir en un necio. Si no vas a cumplir, mejor cállate, no le digas nada a Dios. Y si lo prometiste, cúmplelo. Porque entonces nos volvemos insensatos, ¿sí? Y cuando se trata de votos, de promesas a Dios, no hay nada que se tome más en serio que la fidelidad a Dios expresada a través de nuestras palabras. Porque le decía, el día de hoy todo es negociable, ya no hay, la palabra del ser humano ya no tiene la misma validez que antes. Hoy vemos, pasan tantas cosas, ¿sí? Que, no sé, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, yo no sé si usted ve noticias, yo a veces veo las noticias en la mañana y hay un caso muy sonado en México, la abuelita asesina, creo que le pusieron una señora que fue y baleó a sus inquilinos, ¿no? Y al parecer dicen que, las versiones dicen que les había vendido la casa, pero que al final la abuelita se arrepintió y les dijo que mejor ya no. Y como no se quisieron salir, todo fue trato de palabra porque ni siquiera tenían, creo que, documentos, pues la viejita sacó la pistola y balaceó a los inquilinos ahí. Que la palabra hoy en día ya no tiene ningún valor, ¿sí? Porque decimos una cosa y al rato ya no decimos nada. Ya cambiamos nuestro parecer. Dice el versículo 2 que acabamos de leer, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Sí? No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. En otras palabras, no podemos hablarle a Dios a la ligera, iglesia. ¿Sí? No hagamos votos o promesas solamente por emoción. Así no vamos a poder cumplir, ¿sí? Vuelvo a repetirte, Dios no es nuestro amigo, nuestro cuate, como alguien acostumbra por ahí llamarle. No es que mi cuate, mi Dios es mi cuate. No, no. A tu cuate le puedes decir lo que tú quieras. A Dios no. Dios es santo. No lo podemos tratar como a un amigo común y corriente al que le dices lo que tú quieras. Necesitamos no hacer votos o promesas a Dios solamente por una emoción, ¿sí? Y cuando prometemos algo delante de Él, ya sea en oración, ya sea en adoración, ya sea en conversación, estamos entrando en un terreno sagrado. O sea, no son votos, no son promesas, no son palabras a la ligera, son palabras que le estamos expresando al Dios vivo y verdadero. Yo no puedo proferir palabras a la ligera. Vuelvo a repetirle porque a veces estamos tan acostumbrados a decirle al Señor, sí, Señor, estamos tan emocionados en una adoración que le decimos, sí, sí, Señor. Ojo, cuidado, porque cuando estamos cantando, estamos diciéndole a Dios las cosas. Yo lo haré, te serviré, sin reservas ni condiciones, te amaré. Y Dios te ve levantando las manos y dice, ok, hijo, es lo que estoy necesitando. Gente que me sirva sin reservas, así como me lo estás declarando tú.
Y de repente te dice el pastor, oye, necesito que me eches la mano porque fíjate, no tengo tiempo, no puedo, estoy muy ocupado. Y dice Dios, pues entonces, no que estás levantando tus manos y estás diciendo, yo lo haré, te serviré, sin reservas ni condiciones, te amaré. Y dice Dios, entonces, ¿son solamente palabras de emoción lo que me estás diciendo? ¿Estás emocionado por un canto, pero en realidad no es cierto lo que me dices? ¿No me entregas tu vida como tal? Porque Él, como lo veíamos en ese himno, todo lo que dice ese himno, eso es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Sí? Las promesas, iglesia, no cumplidas a Dios, revelan en nosotros un corazón superficial. No un corazón comprometido con Dios, sino un corazón superficial. ¿Sí? Cuando una persona hace una promesa a Dios y no la cumple, no revela que se le olvidó esa promesa, sino revela una ligereza espiritual, una falta de temor reverente a ese Dios que está escuchando, a ese Dios que está ahí cuando tú entras al lugar donde vas a orar y doblas tus rodillas o oras sentado o acostado, como sea. Todas las palabras que tú le hablas a Dios, no las hablas al viento. Dios está contigo. Dios está escuchando tu oración y cada palabra que tú le dices, Él la escucha, iglesia. Él la escucha y Él está pendiente de todo lo que tú le dices. Por eso Salomón llama a este tipo de situaciones insensatez y nos dice, no seamos insensatos, no seamos insensatos. Y volvernos insensatos delante del Señor, yo podría decir que es más grave de lo que nosotros pensamos. Porque la fidelidad a Dios, iglesia, no comienza con grandes obras. Porque a veces pensamos que ser fieles a Dios es hacer cosas así majestuosas para demostrar que yo soy fiel a Dios. Comienza con tomarnos en serio todo lo que le decimos a Dios. Incluso cuando estamos alabando y adorando a Dios, yo le estoy hablando al Señor. O sea, no estás cantando una canción de Rigo Tobar o de Café Tacuba o de no sé quién. Le estás cantando al Dios vivo y verdadero y estás expresando con tu boca lo que hay en tu corazón supuestamente. Le estás diciendo que Él es la roca de tu salvación. Y hay tantas cosas que le decimos a Dios a través de la alabanza y la adoración y tenemos que darnos cuenta que le estamos hablando a Dios y Dios toma en cuenta todo lo que nosotros le decimos. Y que de esa manera estamos mostrando nuestra fidelidad a Él cuando nosotros somos fieles en las cosas más pequeñas de la vida diaria. Entonces, como les decía, Dios no se complace en promesas vacías. Él busca, como dice el Salmo 51, versículo 6, Él busca la verdad en lo íntimo. Dice el Salmo 51, 6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y esta verdad tiene que reflejar cuánta coherencia tiene que haber entre lo que decimos a Dios y lo que nosotros hacemos. Porque una cosa es decirle al Señor, tú eres mi vida, tú eres mi todo, tú eres mi amor y lo que diga en la alabanza o la adoración. Y saliendo de aquí, irme a, no sé, le voy a poner un ejemplo, nada más. Irme aquí a casa de mis padres que todavía viven, donde nos reunimos los hermanos a comer los domingos y llegar y estar el hermano con el que he estado peleado y llegar, ay no, ahí está otra vez, a mi familia, vámonos, ¿para qué? Nada más me voy a pelear. Y entonces dices, pues, ¿y dónde está la coherencia? ¿Dónde está lo que le estás diciendo a Dios? ¿Dónde está la fidelidad al Rey?
cuando dentro de sus estatutos nos dice que debemos de perdonar. No, yo ¿por qué lo voy a perdonar si Él empezó? Y no sabes todo lo que me ha hecho. ¿Y dónde está la coherencia de lo que le decimos a nuestro Dios? ¿Sí? Si decimos que le serviremos, debemos de servir. Si le decimos cantando que vamos a perdonar, debemos de perdonar. ¿Sí? Si le prometimos compromiso, debemos de comprometernos. No puedo hacer otra cosa. Necesito ser fiel a Dios. Y sabe una cosa, el corazón fiel no necesita hacer promesas exageradas, porque a veces pensamos eso, ¿sí? No sé, que usted tiene que decir, híjole, no sé, le voy a prometer a Dios que en este año le voy a dar a la iglesia $500,000, ¿no? O que voy a hacer tales y cuales cosas. No, no se trata de hacer promesas exageradas. Esa no es fidelidad a Dios. Porque fíjese que en la cultura, vamos a llamarle así, en la cultura religiosa actual, es fácil caer en el error de hacer promesas exageradas para mostrar devoción a Dios. Y esto está mal. Decimos cosas como que, Dios, yo nunca te fallaré. Y la Biblia nos enseña, espérame, no digas cosas exageradas. La Biblia dice que todos somos pecadores, como nunca le vas a fallar a Dios. O sea, no exageremos por una emoción, simplemente porque digo, ay, es que el Espíritu Santo está tan fuerte que, Señor, yo nunca te voy a fallar. Y hacemos promesas exageradas que no vamos a poder cumplir. O haré esto, o haré aquello, si tú me ayudas. ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta que el corazón fiel no necesita hacer promesas exageradas. Jesús fue muy claro Jesús al decir en Mateo capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Que tu hablar sea sí, sí o no, no. Porque si hay de más de esto, dice, de mal procede. En otras palabras, la fidelidad a Dios no se trata de palabras abundantes que salgan de nuestra boca, sino de integridad, de vivir de forma tal que nuestra vida misma sea una promesa cumplida a Dios. De eso se trata la fidelidad. Ahora, le voy a decir algo fuerte en esta hora, iglesia. Dios prefiere el silencio de nuestra parte que la hipocresía de nuestra parte. Y es algo fuerte también, porque eso es lo que nos dice el versículo 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Cómo le dices tú a alguien que te promete algo y que no lo cumple? Seas hipócrita, dices cosas y no las cumples, ¿no? Pues es lo que pasa con nosotros también. Si nosotros le hacemos promesas a Dios y no las cumplimos, nos convertimos en hipócritas espirituales. Lo está diciendo la palabra. Mejor es que prometas y no cumplas. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Porque el que promete sin intención de cumplir o sin considerar lo que implica la promesa que está haciendo, ¿qué pasa? Ofendemos la santidad de Dios. Porque estamos haciendo cosas que no vamos a cumplir. Y esto no es algo pequeño. Yo podría decirlo de esta manera, es una falta de respeto espiritual al que es digno, al que es santo, aquel que es fiel, aquel que es verdadero. Y no podemos vivir de esa manera. Mejor le digo al Señor, no puedo, Señor, no voy a hacer esto, Señor, no, lo que tú quieras. Pero no le prometamos y no cumplamos. Porque le digo, es muy común que hagamos esto. En nuestra emoción, en muchas ocasiones, le prometemos cosas a Dios que no cumplimos.
Y la Biblia es clara, ¿sí? Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahora, esto no quiere decir que no le vamos a prometer nada a Dios, ¿sí? Lo que quiere decir es que debemos hacerlo con un temor santo. Tú sabes tus limitaciones. Prométele a Dios lo que tú sabes que puedes cumplir. Si no, no le prometas nada, ¿sí? Ahora, la verdadera fidelidad a Dios, y esto es algo que tenemos que entender, escúcheme, la verdadera fidelidad a Dios no se prueba en la iglesia, sino en la obediencia diaria. La verdadera fidelidad a Dios no se prueba en la iglesia, sino en la obediencia diaria. Porque de nada me sirve venir a la iglesia el domingo si toda la semana vivir como si Dios no existiera. ¿Qué caso tiene? Entonces la verdadera obediencia no se prueba en la iglesia, se prueba en nuestra vida diaria, en ese caminar diario, en el trato que tenemos con nuestra familia, en el trato que tenemos con nuestros compañeros en la escuela, en el trato que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, aún en el trato que yo tengo cuando voy manejando. Ahí se prueba nuestra verdadera fidelidad a Dios. Y si eso es así, entonces debemos de hacernos una pregunta muy seria. ¿Estamos cumpliéndole a Dios lo que ya a lo mejor en alguna ocasión le prometimos? O a lo mejor hay cosas que le he prometido a Dios y aún no las cumplo. Y a lo mejor ya hasta se me olvidó lo que le prometí a Dios, porque puede pasar también. Que haya yo hablado en un momento de emoción, que le haya yo dicho cosas a Dios y que en realidad yo no esté cumpliendo con lo que Dios ha estado pidiendo y demandando de mí, ¿sí? Porque nuestra fidelidad a Dios se muestra con hechos, no solamente con palabras. La fidelidad a Dios demanda hechos, eso es innegable, ¿sí? Decir que creemos en Dios nada más no es suficiente. Usted salga a la calle, agarre a 5 personas y pregúntale, ¿crees en Dios? ¿Y sabe qué le va a decir? Sí. Sí, sí creemos en Dios. Pero eso no demuestra que sea una persona fiel a Dios, ¿sí? La verdadera fidelidad de Dios se demuestra en lo que hacemos. Es como actuamos, vuelvo a repetirle, cuando nadie nos ve. Ahí se demuestra la verdadera fidelidad a Dios. Y aunque muchos piensan que ser fiel a Dios es simplemente venir a la iglesia, tenemos que venir. Pero no es simplemente venir a la iglesia para ser fieles a Dios, ¿sí? La fidelidad genuina a Dios va mucho más allá que solamente venir a la iglesia. La fidelidad genuina a Dios es una manera de vivir. Debemos de ser congruentes en lo que decimos y en lo que hacemos. Porque si no, de nada nos sirve. O sea, el ser un hijo de Dios o el ser un cristiano no es solamente un título que debemos de llevar en la calle aquí, solamente para que vean y digan, ah, ahí dice que eres cristiano. La gente debe de darse cuenta que somos diferentes aún sin que sepa que somos unos hijos de Dios. En el trato que tenemos con ellos, en la forma en la que hablamos, ¿sí? Y en todas las cosas que nosotros hacemos. En una ocasión fui al Palacio Municipal a hacer un trámite y me atendió una señora y le digo, buenos días. Me dice, me volteé a ver y me dice, buenos días. Y le digo, mire, venía yo a hacer este trámite. Se me queda viendo y no me dice nada. Y yo estaba así agachado viendo los papeles, venía a hacer este trámite y no me dice nada. Entonces, como no me dijo nada, volteé a verla y se ríe conmigo. Cuando se rió conmigo, pues a mí me dio risa. Y me dice, ándale, Tino, así te ves mejor.
un hijo de Dios siempre tiene que sonreír. Y dije, ¿quién es? ¿Quién es esta mujer? Y ya le dije, ¿te conozco? Dice, sí, ¿me conoces? Yo voy a la iglesia cada 8 días. Dice, a lo mejor no me has visto porque entro por la otra puerta. Decía, pero yo sí te conozco. ¿Le dije algo malo? No, no le dije algo malo, gracias a Dios. No me corté grosero ni nada, ¿no? Pero imagínate que hubiera yo llegado de manera prepotente. ¿Sí? El pastor cristiano haciendo... Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que demostrar verdaderamente con actos nuestra fidelidad a Dios. O sea, tiene que haber obras en nuestra vida y tienen que haber buenas obras para mostrar nuestra fidelidad. Santiago capítulo 2, versículo 17, nos lo dice claramente cuando dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, yo puedo decir que soy cristiano, pero si no lo demuestro allá afuera, de nada me sirve. Si cuando llego a algún lugar todo el mundo huye porque ya saben cómo soy, híjole, de nada me sirve. Si la gente no quiere trabajar conmigo porque ya sabe cómo soy, de nada me sirve. No hay buenas obras en mi vida. Y la fe sin buenas obras es muerta. Y no es fidelidad a Dios. No podemos separar la fe de la fidelidad. No podemos decir que confiamos en Dios mientras vivimos como si Dios no existiera. Es decir, nuestra conducta debe ser el reflejo de lo que nosotros creemos, ¿sí? Nuestra conducta debe ser el reflejo de lo que nosotros creemos. Ahora, quiero aclararles algo. La fidelidad no es perfección. Yo no estoy diciendo que debemos de ser perfectos. No lo vaya a tomar por ahí. La fidelidad no es perfección, sino que la fidelidad es constancia, que es lo que nos hace falta. No es perfección. No podemos ser perfectos. Perfecto solamente nuestro Dios. Nosotros somos seres totalmente imperfectos, pero sí podemos ser constantes. Entonces la fidelidad no es perfección, pero sí es constancia, ¿sí? Porque uno de los engaños más comunes del enemigo, yo diría que es hacernos pensar que si fallamos una vez a Dios, ya no somos fieles. Ya le fallaste a Dios y el enemigo viene. No puedes ser fiel. Tú no sabes ser fiel. Tú caes y caes y caes y caes. O sea, no eres fiel. Y la fidelidad no es perfección, la fidelidad es constancia, ¿sí? La fidelidad, Dios no la va a medir en tu vida por una caída que tuviste. No tenemos un Dios así, gracias a Dios. Yo hablaba ayer con los hombres de pureza y les decía a los hombres también lo mismo, ¿sí? A lo mejor en la búsqueda de la pureza has caído. Y muchos, les decía a los hombres, muchos hombres caen una vez y dicen, no puedo ser puro, y prefieren revolcarse en el lodo que levantarse y volver a buscar la pureza. Y así es con nosotros. El hecho de que no hayas podido ser fiel en alguna ocasión, Dios no mide tu fidelidad por una caída. Porque Dios espera que tú te levantes de esa caída y vuelvas a intentar el camino de la fidelidad. Esto es algo maravilloso. Proverbios 24, versículo 16, nos dice, porque 7 veces cae el justo, ¿y qué? Y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Pero si nosotros somos justos y estamos buscando fidelidad a nuestro Dios, si en alguna ocasión caemos, Dios no te va a condenar por esa caída. Y tú no te puedes quedar en el piso, tienes que levantarte y seguir adelante. Y pedirle a Dios que te perdone y que te ayude a través de su Espíritu Santo para caminar en la fidelidad que Él quiere de ti, ¿sí? Entonces la clave está en levantarse, no en rendirse.
no justificar tu falla, no justificar tu pecado, sino confesarlo delante de Dios, apartarse y seguir adelante. Y Dios va a seguir con nosotros, ¿sí? Porque Dios no busca personas perfectas porque sabe que no lo hay. Sería una tontería, ¿sí? Que Dios buscara personas perfectas cuando perfecto únicamente es Él. Lo que Dios busca de nosotros es constancia. Eso es lo que Dios busca de nosotros, que seamos constantes. Corazones que le digan sí, aunque esté temblando por temor. Corazones que perseveren. Cuando la emoción se haya ido y no sientas nada, que tú sigas perseverando. La fidelidad es un paso diario, no un evento espectacular que se pueda medir. Es un paso diario cada día. Esa es la fidelidad que le debemos a nuestro Dios. La escritura es clarita y dice Lucas 16, versículo 10. Dice, el que es fiel, dice lo que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, ser fieles en lo poco, necesitamos hacerlo antes de ser fieles en lo mucho. Empecemos cada día, como te decía, empecemos en casa, empecemos amando y respetando a los que somos casados a nuestra esposa, las que son casadas lo mismo, amando y respetando a sus esposas. Empecemos amando y respetando a nuestros hijos y como hijos amando y respetando a nuestros padres. Empecemos siendo hombres y mujeres y trabajamos cumplidos con el horario que se nos pone. Empecemos siendo honestos, ¿sí? No teniendo, por así decirlo, balanzas adulteradas en nuestro negocio. Esa es la fidelidad a Dios y esa es la constancia que nosotros debemos de tener. Si somos fieles en lo poco, entonces vamos a poder ser fieles en lo mucho. Mucha gente quiere servir en grande a Dios. Hay gente que quiere predicar a las multitudes, que sueña con hacer milagros, pero no son fieles en lo básico. No oran, no leen y piensan que esto se da por añadidura nada más. No honran a su familia, maltratan a su esposa y pensamos que así Dios de todos modos nos va a usar porque soñamos y pensamos con trabajar para Dios en esas cosas. Me acuerdo en una ocasión un hombre que me dijo, dice, oye Tino, yo quiero servir a Dios. Y le dije, perfecto amigo, mira, te voy a conseguir un hogar, teníamos reuniones de hogar, te voy a conseguir un hogar donde tú puedas ir y puedas ayudar al maestro. No me entendiste, me dijo. Yo quiero servir a Dios. Te voy a buscar un lugar donde puedas servir a Dios. No. Yo quiero servir a Dios cuando ustedes salgan de viaje, yo quiero irme con ustedes. Y a los lugares donde ustedes vayan, yo quiero ir. Yo les cargo las maletas, pero yo quiero estar con ustedes. O sea, a mí no me interesan las cosas donde no te ven. A mí no me interesan las cosas pequeñas. Yo quiero ir a lo grande desde un inicio, ¿no? Y dices tú, ¿dónde están esos corazones? ¿Dónde están esos corazones? O sea, ¿qué buscamos? ¿Ser vistos únicamente? ¿Ser alabados únicamente? No es eso lo que Cristo nos ha enseñado, ¿sí? Pero es en los detalles cotidianos, como decía yo, donde Dios prueba verdaderamente nuestros corazones. Es ahí donde se forma el carácter, donde se construye la verdadera fidelidad que Dios está buscando de nosotros. Porque la fidelidad a Dios no empieza con grandes plataformas, empieza con las cosas pequeñas. Empieza la fidelidad cuando, sabiendo que puedes mentir para salvar el pellejo, por así decirlo, no lo haces. Porque sabes que no debes de mentir, ¿sí? Cuando todos gritan por la impaciencia, tú permaneces tranquilo confiando en Dios.
Cuando todo se desbarata a tu alrededor, tú sigues firme en la confianza que tienes en Dios. Y otra de las cosas que tenemos que entender, iglesia, es que vivimos para agradar a Dios. No vivimos para agradar a los hombres. Escúcheme bien, vivimos para agradar a Dios. No vivimos para agradar a los hombres, ¿sí? Y creo que aquí es cuando llegamos a la prueba más grande de fidelidad. ¿Para quién vivimos y a quién buscamos agradar? ¿Para quién vivimos y a quién buscamos agradar? Dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto es fuerte, porque mucha gente fracasa en su fidelidad a Dios por miedo al rechazo. Y especialmente yo tengo que dirigirme a los jóvenes. Muchos jóvenes fallan en su fidelidad a Dios por miedo al rechazo. O sea, que no vean que soy cristiano porque me van a decir y ya no me van a admitir en su grupo. ¿Y qué? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Dios o lo que la sociedad opine? Incluso en los adultos nos pasa igual, ¿verdad? ¿A quién estoy sirviendo? Porque fallamos a veces en nuestra fidelidad a Dios por medio del rechazo, por temor a la crítica, por el deseo de ser aceptados. Es ahí donde fallamos a veces en nuestra fidelidad a Dios. Pero quien quiere ser fiel al Señor necesita morir a la aprobación humana. Necesita morir a la aprobación humana. Ahora, no es fácil. Vivimos en una sociedad donde dependemos de mucha gente alrededor. No es fácil. Pero cuando encontramos el balance en todas estas cosas, ¿sí?, sirviendo a Dios sin dejar de tener ese contacto con las personas, creo que esto es algo glorioso para los hijos de Dios. Cuando ya no vivimos atados al aplauso, cuando ya no vivimos atados al juicio, cuando ya no vivimos más que con un solo propósito, que es honrar y amar y adorar y servir a Dios, ¿sí?, a ese Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, entonces la vida se nos cambia, iglesia. La vida se nos cambia. Y cuando esto ocurre, entonces es cuando nosotros mostramos fidelidad a Dios, en las decisiones, en los sacrificios, en la obediencia callada, donde no hay reflectores, donde no hay nadie que te alabe. Es cuando verdaderamente estás siendo fiel a Dios. Y es ahí donde Dios, Él mismo, nos afirma, nos guarda, nos cuida, nos protege, porque tú estás siendo fiel. Y Dios se toma en serio todas nuestras promesas. Porque cuando estamos hablando de fidelidad, no estamos hablando de algo simbólico. Estamos hablando de algo que es real, ¿sí? Por eso, dentro del pasaje que estamos leyendo, el versículo 4 y el versículo 5 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, porque mejor es que prometas y no cumplas, ¿sí? Entonces la fidelidad se da en nuestras vidas cuando empezamos a tener un temor reverente a Dios. No que digas, a Dios, ay nanita, no mencionen a Dios porque Dios me da miedo. No, cuando tienes un temor reverente a Dios, cuando tienes ese temor de no lastimar el corazón de Dios, cuando tienes ese temor de no contristar a su precioso Espíritu Santo, es cuando tú empiezas a ser fiel a ese maravilloso Dios, ¿sí? Entonces es cuando en nuestra, ¿cómo podría yo decirle? En una vida silenciosa, por así decirlo, nosotros podemos ser fieles a Dios. Fieles a Dios. Cuando
No sé, cuando de repente te están acusando de algo que tú sabes que no es cierto y sabes que no puede prosperar eso, cuando en lugar de defenderte tú dices, mira, yo calladito, yo sé quién soy, yo sé lo que he hecho, tengo las pruebas de todo esto. No me interesa. Yo voy a ser fiel a Dios. No me voy a poner como los demás, sino simple y sencillamente voy a confiar en ese Dios maravilloso, ¿sí? Y todo esto se convierte en una especie de adoración a nuestro Dios. Entonces, como decíamos, ya vamos a terminar, la fidelidad a Dios no es negociable, iglesia. No es negociable. Necesitamos ser fieles siempre. Y si hemos fallado, y si hemos roto promesas, si hemos dejado compromisos sin cumplir, creo que este es el día de volver. Creo que es el día de retomar las cosas que le hemos prometido a Dios y que no hemos cumplido. Ese día de pedirle perdón a Dios y de decirle, Señor, es cierto, he sido insolente, te he prometido muchas cosas, he hablado a la ligera, he hablado por una emoción y no he estado cumpliendo con aquello que te prometí. Y quiero retomar las cosas. Quiero pedirte perdón y quiero ser un hombre o una mujer fiel. Quiero mostrar con hechos en mi vida la verdadera fidelidad que un hombre o una mujer de Dios debe de tener. Lo mío, Señor, no es una emoción pasajera, es una entrega real y constante la que quiero tener contigo. Porque el Dios que nos llamó, Él es un Dios fiel. Porque el Cristo que resucitó es un Cristo vivo, iglesia. Y porque el Espíritu que habita en nosotros nos capacita para vivir en fidelidad. Por lo cual necesitamos ser fieles. Y nunca olvidemos que hay una promesa para los que permanecen fieles que se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y ahorita la vamos a ver ahí. Apocalipsis 2, 10. No temas a nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel. Fiel, está diciendo el Señor ahí. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, iglesia, yo te invito en este día a renovar tu compromiso con el Señor. Vuelvo a repetirte, necesitamos examinar nuestro corazón, retomar lo que hemos dejado a medias, tan fácil y tan sencillo. Si tú le has dicho al Señor, este año sí te prometo leer tu Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, y así vienes 5 o 6 años y no terminas de leer la Biblia. Sé fiel, por lo menos en esto, termina de leerla, date el tiempo, cúmplele al Señor, no dejes las cosas a medias. Señor, este año voy a visitar a mi amiga que no te conoce y que ha estado pasando mal las cosas, ya me enteré. Sé fiel, ve y visítala, tómate un tiempo, compártele de Cristo, ora con ella, asístela. Señor, te prometo que en este año no va a haber otra cosa más importante para mí los domingos que venir a la iglesia. Cumple las cosas al Señor, no te quedes a medias. Necesitamos ser fiel con Él, ¿sí? Y lo que prometimos a Dios cumplirlo y vivir cada día dando un paso de fidelidad a nuestro Dios. No esperemos que sea algo así, un boom la fidelidad, sino cada día, ¿sí? Y la fidelidad a Dios no es una opción, tiene que ser una realidad en la vida del creyente. Necesitamos ser fieles a nuestro Dios, porque cuando el Señor venga, y créame que va a venir, Él puede hallarnos fieles, no perfectos, pero que halle hijos fieles, no sin fallas, pero que halle hijos firmes, no sin lucha, pero que halle hijos íntegros, que caminan en fidelidad. Porque nuestra fidelidad a Dios, iglesia, no nace de nosotros. Escúcheme bien, la fidelidad a Dios no nace de nosotros, nace de su fidelidad hacia nosotros y esto lo cambia todo en nuestras vidas.
Porque cuando empezamos a tener un sentir como los hombres que escribieron este himno maravilloso, diciéndole a Dios, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Y yo le pregunto una cosa, ¿ha sido fiel Dios con usted? Sí, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no ser fieles con Él? ¿Por qué no responderle de la misma manera? ¿Por qué no pagarle igual a nuestro Dios? ¿Por qué no esforzarnos por vivir como Él nos pide que vivamos? Siendo fieles cada día de nuestra vida, aplicándonos en lo que tenemos que hacer para mostrarle fidelidad a ese Dios que es santo. Vamos a orar, iglesia, póngase de pie. Amado Padre Celestial, antes que nada, una vez más, gracias, Señor, muchas gracias porque un día, viendo la miseria humana en la que vivíamos, enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir por nosotros. Él vino a pagar por nuestros pecados, vino a entregar su vida por nosotros y sigue siendo fiel, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, Señor, y día con día su promesa se cumple. Porque podemos entrar delante de su presencia a cualquier hora del día, Señor, en cualquier lugar, y vamos a tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Señor, si te hemos fallado, si te hemos prometido cosas, si te hemos dicho que haríamos tal o cual cosa y no lo hemos cumplido, te pedimos perdón. Ayúdanos a serte fiel. Señor, queremos verdaderamente entregarte nuestras vidas y que tú puedes hacer lo que tú quieras con ellas. Haz tu voluntad en nosotros, Señor, y queremos obedecerte cada día. Y queremos que la gente pueda ver en nosotros que Jesucristo es nuestro Señor. Queremos serte fieles, Señor. No queremos hablar a la ligera, no queremos ser insensatos, como describe Salomón a la gente insensata que promete y no cumple, sino queremos cumplir cada una de las cosas que te ofrezcamos. Aun cuando elevamos cánticos de alabanza y de adoración, estamos diciéndote cosas que queremos hacer en nuestro corazón y que podamos cumplir con todas ellas. Y si en algún momento caemos, Señor, que entendamos que lo que tú quieres de nosotros es que nos levantemos y sigamos adelante. Te damos toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza y toda la adoración, porque tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Espérame tantito, no se mueva. ¿Quieres que presentemos a tu bebé? Pase. Francisco y Joana son dos miembros de la iglesia, han estado aquí con nosotros ya algún tiempo y en los últimos días ellos no habían podido venir porque Joana estaba embarazada y ya dio a luz a su bebé. ¿Sí? ¿Se va a llamar o se llama? Ashel Isaías. Entonces yo quiero que como iglesia hoy presentemos a Ashel Isaías delante de Dios y que Dios tome el control de la vida de ese pequeño que forma ya desde hace tiempo, desde que estaba en el vientre de su madre, parte de esta casa, y que Dios les dé sabiduría a sus padres para guiarlos en el camino, para guiarlo en el camino del Señor y para ser los padres que Ashel necesita. ¿Sí? Acompáñeme a orar. Amado Padre Celestial, te damos antes que nada gracias por la vida de Francisco, Señor, y de su esposa. Te pedimos, Señor, que tú les des sabiduría de lo alto. Señor, les has regalado una nueva vida junto a los hijos que ya tienen
Y te pedimos que tú, Señor, los ayudes a criar a Ashel en los caminos tuyos. Señor, que les enseñes a cómo enseñar a su hijo a caminar en tu presencia, Dios. Dales sabiduría, dales entendimiento, dales gozo, dales paz, la provisión que ellos necesitan, Señor. Y levantamos la vida de este pequeño ser delante de ti. Señor, lo ponemos en tus manos para que él sea un hombre de bien, para que él sea un hombre, Señor, que decida por tus caminos y que te dé gloria, honra, honor y alabanza a través de todo lo que haga. Que sea un hombre de fe, Señor, que impacte a su generación y que muchos conozcan de Cristo a través de su vida. Gracias por su vida, Señor, y por la vida de sus padres. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues gracias a Dios por la vida de Ashel. Felicidades, Joana. A cuidar a ese bebé. Pues iglesia, que Dios les bendiga grandemente. Recuerde, dentro de 8 días nos vemos ahí donde ya les comenté, ¿sí? Para que podamos estar juntos, lleve lo que usted guste para compartir y que podamos pasar un excelente día juntos. Cualquier duda.